Entonces, en el capítulo 9, como hemos estado viendo, empezamos a ver, perdón, empezamos a ver la curación de un ciego de nacimiento. Eso vimos en los primeros versículos del capítulo 9, que fue los primeritos. Luego, hace 8 días, recordarán que vimos un estudio que se llamó Necia Incredulidad. ¿Sí? Entonces, en el que vimos cómo a pesar de que Jesús había sanado a este ciego de nacimiento, bueno, haber visto ese milagro, pues fue algo increíble, ¿no? Y a pesar de eso, los líderes religiosos permanecían en incredulidad, como siempre, en una necia incredulidad, que es como se llamó el estudio anterior, necia incredulidad, ¿sí? Y esa incredulidad, así como la tuvieron ellos y así como la también la había tenido el pueblo de Israel, en el que habían perdido las promesas que Dios tenía para ellos por razones también de su incredulidad, ¿sí? Que esa generación que Dios había sacado de Egipto no entró a la tierra prometida a causa de su incredulidad. Y bueno, Moisés y Aarón no entraron tampoco a esa tierra prometida, ¿sí? Esa incredulidad ha sido así como que característica de en todos nosotros hasta la actualidad, de perdernos de las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Entonces, en ese estudio anterior vimos 4 puntos. Vimos cómo esa incredulidad trajo inconsistencia, ¿sí? Llevaron al ciego, vimos, con los fariseos, porque ese milagro se había realizado en sábado, en día de reposo, y ellos decían que Jesús pues no podía ser de Dios porque violaba el día de reposo, ¿sí? Sus reglas no bíblicas habían sido violadas. Y acuérdense que los fariseos eran muy tajantes en cuanto a las leyes que ellos tenían y que se tenían que cumplir a rajatabla, ¿sí? No entendían que Jesús era el Señor del sábado. Pero bueno, vimos también la complicidad que ellos trataron de hacer con esta persona que Jesús le había recuperado la vista. Bueno, le había dado la vista más bien, porque él había nacido ciego, era ciego de nacimiento. Entonces vemos cómo le preguntan a este hombre, cómo es que le había abierto los ojos, qué había hecho, porque no creían, tenían la evidencia ahí frente a ellos, pero aún así no creían. Y llaman a los padres de este hombre, pero ellos también no contestan así abiertamente. Le dicen, oye, pero este es tu hijo, el que había estado ciego. Pues sí, sí es mi hijo, pero no sé cómo es que le fueron abiertos los ojos, cómo es que ahora ve. Y vimos que pues no decían ellos porque tenían miedo de que los expulsaran de la sinagoga. Ujú. Y los fariseos le decían al mendigo que diera la gloria a Dios y no a Jesús. Le decían que dejara de mentir. Vimos ese, ese segundo punto. También vimos como tercer punto cómo era una irracionalidad increíble, ¿no? Cómo vuelven a llamar a este hombre y le dicen que pues le dé toda la gloria a Dios, que ellos saben que ese hombre es pecador, o sea, que Jesús era pecador, ¿sí? Empiezan a preguntarle nuevamente, ¿y qué fue lo que te hizo? ¿Cómo es que te abrió los ojos? Y el ciego les contesta hasta pues con cierto sarcasmo, ¿sí? Y les dice, ya les he dicho lo que hizo, pero ustedes no me han querido oír. Esto les hace enfurecer porque les dice, ¿qué quieren ustedes también ser sus discípulos? Uy, ellos se sintieron ofendidísimos, ¿no? ¿Cómo dices eso? Si nosotros, ¿cómo vamos a ser discípulos de ese hombre que ni ha estudiado y que es blasfemo
y que su origen es oscuro, porque así lo veían ellos, ¿no? Vimos también como cuarto punto cómo llegaron a ser insolentes estos líderes. El, el ciego bueno, el ex ciego, porque ya Jesús lo había sanado, les dijo que cómo era que ellos, que se sentían así sabedores de las escrituras, no sabían de dónde era el que le abrió los ojos, ¿sí? No pudieron ellos contestarle. Y ellos insistían en que la ceguera que él tenía era porque había sido un hombre impío y era por su pecado, y lo expulsan de la sinagoga. Estaban viendo una prueba del poder de Jesús y sin embargo le rechazaban. Estaban rechazando lo irrechazable. Bueno, eso vimos hace 8 días y hoy continuaremos con ese pasaje, pero veremos de los versículos de Juan 9, del versículo 35 al 41. Y el estudio se llama Vista o ceguera espiritual. Y antes, pues voy a dar gracias. Señor, pues como todos los miércoles te queremos agradecer infinitamente el que podamos reunirnos a la distancia para aprender de tu palabra. Te queremos agradecer, Padre, por todas esas bendiciones que tú derramas en nuestra vida en esta semana, por todas esas oraciones contestadas conforme a tu voluntad, Señor. Agradecerte por la consulta de Blanquita, agradecerte por el examen que presentó Toñito y por todas las bendiciones que tú has derramado en esta semana en nuestra vida, Padre. Queremos pedirte que el estudio que vamos a ver hoy, pues quede claro, Padre, que podamos sacar la enseñanza que tú quieres mostrarnos en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de tu bendito Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, como les decía, se llama Vista o ceguera espiritual y vamos a ver los versículos de Juan 9, del 35 al 41. Voy a comenzar leyéndolos. Dice el versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Esos son los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces aquí vemos cómo al recobrar la vista, pues fue una demostración enorme del poder divino de Jesús. Y para el ciego, pues fue un evento que cambió totalmente su vida. Imagínate que había sido ciego desde que nació. Jesús lo sana y desde ese momento él comienza a ver, pues cambió totalmente su vida, ¿sí? Pero había todavía otra cosa. Jesús tenía todavía más que darle y le daría no solo la vista física, sino que le daría también vista espiritual. Recordemos que en la Biblia cuando habla de ceguera, es esa ceguera espiritual que representa pues la inhabilidad del hombre para comprender la verdad divina, para entender y comprender las cosas de Dios, para verlas, ¿sí? Es esa ceguera espiritual. Lo vemos
Vamos a ver el versículo de Isaías, por favor. Isaías 43, 8. El libro de Isaías, versículo 43, capítulo 43, versículo 8, dice: Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos, pero que no oyen. Vamos ahora a Jeremías 5:21, el siguiente libro de Isaías es Jeremías, capítulo 5, versículo 21, que dice: Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Jeremías aquí le dice al pueblo que ni sus ojos ni sus oídos le servían de algo debido a que se negaban a ver y escuchar el mensaje de Dios. Cuando Dios habla mediante su palabra, nos hacemos daño al no prestar atención. El mensaje de Dios nunca nos cambiará a menos que estemos dispuestos a ver y a escuchar, ¿sí? Si nos cerramos como todos estos, vimos en el estudio anterior, estos líderes religiosos, ahora sí que están viendo y no ven, si nos cerramos, nos vamos a perder de todo lo que Dios tiene para nosotros. Vamos ahora al Nuevo Testamento, a Mateo 15, 14. El libro de Mateo, capítulo 15, versículo 14. Dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Aquí Jesús les está diciendo que ignoraran lo que les estaban diciendo los fariseos, porque estaban los fariseos ciegos a la verdad de Dios, y que cualquiera que les escuchara sus enseñanzas, pues corría el riesgo también de caer en la misma ceguera espiritual que tenían ellos. Y ahora vámonos al capítulo 23 del mismo Mateo. 23, versículo 16 y 17, en donde dice Jesús: Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Los convertidos de los fariseos estaban también, de alguna manera, pues atraídos a ese mismo fariseísmo y no a Dios. Se enfrascaban tantísimo en los detalles de sus leyes y de sus tradiciones que de plano habían perdido de vista al que las leyes señalaban, o sea, a Dios, ¿sí? Ponían más énfasis en cumplir todos sus rituales y sus condiciones, sus leyes, ¿sí? Entonces ellos decían, si alguno juraba por el templo, su juramento, pues de alguna manera no era obligante, pero si juraba por el oro del templo, ese juramento no se podía romper sin estar sujeto a una pena por la ley judía, ¿sí? O sea, fíjate cómo ponían toda su atención en esas cosas exteriores y no querían ver realmente las cosas de Jesús, no querían escuchar a Jesús y no querían que se cambiara sus corazones, seguían necios. Bueno,
Vemos después que también Pablo fue mandado con la comisión de abrir ojos. Y vamos a Hechos 26, 18. El libro de Hechos, capítulo 26, versículo 18. Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Sí? Los no creyentes están cegados a la verdad espiritual. Satanás los ciega, ¿sí? Están en esas tinieblas de su ceguera. Y Efesios 4:18. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 18, en donde dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sí? Los incrédulos mantienen su alejamiento espiritual de Dios e ignoran por completo su verdad, por su ceguera espiritual voluntaria, porque esa ceguera espiritual siempre es voluntaria, porque no queremos ver. Y vemos cómo aún en la iglesia misma puede haber esa ceguera espiritual. Y vámonos al último libro de la Biblia, que es Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, versículo 17. Dice, Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí está hablando a la iglesia de la Odisea, y bueno, también nos lo puede decir actualmente lo mismo, exactamente lo mismo, porque algunos creyentes suponían equivocadamente que la abundancia de bienes materiales era indicio de bendiciones espirituales. Pero pues dense cuenta que por mucho que se tenga, no se tiene nada, por mucho que se tenga materialmente, no se tiene nada si no se tiene una relación personal con Cristo. ¿Sí? Y entonces, en vez de concentrarnos nada más en esa mundanalidad, en esas cosas materiales, en los lujos, en las comodidades, pues mejor busquemos la verdadera riqueza, que es en Cristo. ¿Sí? Esa riqueza que tendremos espiritual, en paz, en gozo, en todas las bendiciones que Dios nos da, ¿sí? Y que estamos buscando satisfacer nuestros huecos en cosas materiales, cuando no es así. Y sabemos cómo también Satanás ha cegado al incrédulo. Vamos a ver 2 Corintios 4:4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Y nos lo dice claramente, en los cuales el Dios de este siglo, sabemos quién es el Dios de este siglo, Dios con minúscula es Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sí, porque Satanás se encarga de cegar a las personas para que no vean la verdad de Dios. ¿Por medio de qué? Pues por medio del sistema, de los sistemas del mundo, de las filosofías,
de las falsas esperanzas, de los ideales que nos ofrece el mundo. Recordemos que tenemos esos enemigos, ¿sí? Que es el mundo, que es Satanás y que es nuestra antigua naturaleza, que quiere volver a salir nuevamente, ¿no? Y estemos alertas a ellos. El Evangelio, pues sabemos que está disponible a todos, excepto aquellos que se niegan a creer, que no quieren, porque como les decía, siempre es voluntario, ¿verdad? Y creen que el atractivo del dinero, del placer, del poder, les va a dar la felicidad y les va a dar la paz y les va a dar la tranquilidad, cuando no es así. Se enceguecen. Estos engaños enceguecen a la gente. Y vemos que en muchas otras ocasiones Dios mismo los ciega, ¿sí? Vamos a ver Romanos 1, 21 al 25. El libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21 al 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, la gente consciente de la existencia del poder de Dios no le glorifican, no le honran, no reconocen sus atributos. Se niegan a reconocer que, que todas las cosas buenas vienen de Él, ¿sí? Y cuando el hombre rechaza la verdad de Dios, esta verdad de Dios, pues es reemplazada por esas tinieblas en las que están, de esa falsedad espiritual. Y estas personas que deciden rechazar a Dios, pues Dios se los permite. A tanta insistencia de rechazo y se crean sus propios dioses. El Dios de su poder, el Dios de su dinero, tantas cosas, ¿no? Que el mundo te ofrece, haciéndote creer que ahí es donde está tu felicidad. Y bueno, esta persistencia en no creer trae más ceguera. Se hace como un círculo vicioso. Persistes en no creer, más ciego te estás. Juan 12, 39 y 40. Libro de Juan, capítulo 12, versículo 39 y 40. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Los que vivieron en la época de Jesús, al igual que en la época de Isaías, se rehusaron a creer a pesar de las evidencias. Y como resultado, pues Dios endureció sus corazones después de estar constante y continuamente resistiéndose a Dios. Estaban tan aferrados a sus costumbres que ni siquiera intentaban entender el mensaje de Jesús. Y eso nos puede pasar, ¿eh? Hay personas que están tan aferradas a sus tradiciones, a sus costumbres,
a lo que a mí me enseñaron, porque así es, aunque no lo acabe de entender muy bien, pero así es, ¿no? Y se ciegan, se cierran a conocer la verdad de Dios. Romanos 11:8. Romanos, capítulo 11, versículo 8. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Tienen sus corazones endurecidos. Y la única cura que hay para esa ceguera, para esos corazones endurecidos y esa ceguera espiritual, es entregarse a Jesús. Isaías 42:7. Vámonos otra vez al Antiguo Testamento, al libro de Isaías 42, versículo 7. Versículo 7 dice: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Sí, porque Jesús cumplió esas palabras que estaban en Isaías con sus milagros, con esa sanidad física y esa libertad de esas cadenas espirituales. A ver, vamos a ver ahora Isaías 49:6. Cómo Jesús se apropió de esas profecías de Isaías. Isaías 49:6 dice, perdón, se me fue la hoja. 49:6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Jesús se apropia de esas profecías que hay en Isaías. Y vamos a ver ahora Lucas 4:18. Lucas, capítulo 4, versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y Jesús está citando este pasaje de Isaías. Y Juan, nuevamente vamos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 12. Que ya lo vimos estos versículos en los estudios anteriores de Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y nuevamente vuelve a hablar de esa luz en Juan 12:46 y en muchos otros versículos. Juan 12:46, Jesús dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Cuando venimos a Jesús, se nos termina esas tinieblas, se nos termina la oscuridad en la que estábamos. Colosenses 1:13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Los verdaderos creyentes somos trasladados de las tinieblas a la luz. De esa esclavitud en la que vivíamos, de la esclavitud del pecado, a la libertad. De la culpa que sentíamos
en nuestro corazón por tantas cosas feas que hicimos, de esa culpa al perdón que tenemos en Jesús. Nos traslada de ese poder de Satanás al poder de Dios. Efesios 5:8. Efesios, capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Debiéramos llevar vidas que reflejen esa luz de Dios a otros. Debiéramos, eso es lo que debiéramos hacer, porque muchas veces no lo hacemos. Estamos todavía comportándonos como los que están en tinieblas, como los que tienen esa oscuridad en sus vidas. Segunda de Corintios 4:6. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice que nos dio esa luz. Luego, Primera de Pedro 2:9. Muy atrás están las cartas de Pedro. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Se nos ha dado esa responsabilidad de llevar a otros a la presencia de Jesús también, ¿sí? Llamados a representarlo delante de otro. Por eso dice, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Y no estaría bien que vemos que tanta gente que está en tinieblas y no enseñarles cómo venir a esa luz de Jesús. Y ahora vamos a ver las características de tener vista espiritual o de tener ceguera espiritual. Primero vamos a ver la vista espiritual. Entonces, para eso vamos a retomar los versículos 35 al 38 de Juan 9. Dejen marquita ahí en Juan 9 porque vamos a estar regresando a cada rato. Juan 9, 35 al 38 dice, oyó Jesús que le habían expulsado al hombre que había sanado de la vista. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Sí, vamos a ver estos versículos. Aquí hay 4 características. La primera de estas características de tener esa vista espiritual es que la iniciativa es divina, es de Dios. Y lo vemos en el primer versículo que leímos, el 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo. La iniciativa es de Jesús, hallándole. Entonces, vemos en estos versículos de Juan 9, aquí vamos a estar un ratito, que dice que Jesús, lo habíamos visto anteriormente, desapareció después de haberle dado las instrucciones al ciego, después de que hizo ese polvo con el que le talló los ojos, le dio unas instrucciones y retomemos Juan 9 del 1 al 7. Juan 9 del 1 al 7 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres,
para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ujú. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Ujú. Estas son las instrucciones que le había dado Jesús al ciego, ¿sí? Y ahora el ciego curado es cuestionado por sus vecinos, ¿sí? Lo vemos en los siguientes versículos, del 8 al 12. Dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y algunos decían: él es. Y otros: pues a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Vemos cómo lo cuestionan los vecinos y también los fariseos en los siguientes versículos. Vamos a ver ahora los versículos del 13 al 20. Dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él les dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que hubiera recibido la vista y le preguntaron, diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Aquí es esa duda que tenían, ¿no? Van con los papás. Lo vimos también en el estudio pasado, estoy retomando. Y también vemos en los siguientes versículos cómo, pues, de alguna manera sus padres no quieren decir, ¿sí? Y cómo es este hombre expulsado de la sinagoga. Y lo vemos en los siguientes versículos del 21. El 21 que dice: pero cómo ve ahora, no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, y hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Bueno, en todos estos versículos vemos cómo sigue esa necedad, ¿sí? Jesús, vemos que él fue el que tomó la iniciativa de buscarlo, así como también lo buscó para darle la vista. Uh-huh. Porque vemos que si Dios no toma la iniciativa, el hombre
no le busca por sí mismo. Nosotros no le buscamos por nosotros mismos si Dios antes no ha tomado la iniciativa. Vamos a ver qué nos dice Romanos 3, 10 al 12. Romanos 3, 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo, no hay aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Porque no hay un solo justo, no hay persona que se haya ganado el estar bien con Dios nada más porque, ay, sí, yo soy muy bueno. No, eso no hay. ¿Sí? La humanidad en general es pecadora, somos pecadores y eso es inaceptable ante Dios. No neguemos que somos pecadores, más bien reconozcámoslo y permitamos que, que ese reconocimiento nos haga ver nuestra necesidad de, de quitar ese pecado y que esto nos guíe a Jesús, que Él ya pagó por nuestros pecados, ¿sí? Somos inclinados, muy inclinados como humanidad a dejar las cosas de Dios, el camino de Dios y procurar el nuestro propio, ¿sí? Y eso nos hace estar mal, o sea, alejarnos de Dios. Juan 6:44. Este versículo es muy bonito. Bueno, todos, pero este me encanta. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí vemos cómo es Dios el que tiene el papel activo en la salvación. Cuando alguien decide creer en Cristo como Salvador, lo hace respondiendo a ese mover del Espíritu Santo de Dios. Es el que pone en nosotros esa inquietud, esa necesidad. Y nosotros decidimos si creer o no. Nosotros decidimos si preferimos estar en tinieblas todavía, seguir en esa ceguera o no hacerlo y venir a Cristo. Juan 15:16. Este también es muy bonito. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero fíjate cómo aquí este pedazo de versículo en medio que dice, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto. Pero Jesús toma la primera decisión, amar y morir por nosotros, invitarnos a vivir con Él para siempre, ¿sí? Y nos toca a nosotros la siguiente decisión. La iniciativa la tuvo Él y nosotros la decisión de aceptar o rechazar lo que lo que nos ofrece. Y así como el ciego pues no podía curarse a sí mismo de su ceguera, así el ciego espiritual tampoco puede curarse a sí mismo. Depende de Dios. Juan 1, 12 y 13. Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos los que aceptamos a Cristo como Señor en nuestras vidas, renacemos espiritualmente y recibimos esa nueva vida espiritual, esa vista espiritual también. ¿Sí? A través de la fe en Cristo, este
nuevo nacimiento nos va cambiando de dentro para afuera. Ujú. Reacomodando todos nuestros pensamientos conforme a lo que en su palabra nos va mostrando, cambiando también todas nuestras actitudes, nuestros motivos, nuestros deseos, ¿sí? Pero siempre es de adentro para afuera. Conforme vamos aprendiendo de su palabra, nos va cambiando, va transformando nuestra manera de pensar. Ujú. Y este nuevo comienzo pues está a disposición a, a todo aquel que cree en Cristo. Y bueno, en nuestro pasaje vemos que Jesús le pregunta si creía en el Hijo de Dios, en ese título mesiánico, ¿sí? Y lo vemos en el 9:35, como le pregunta Juan 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Mm? Le, le pregunta Jesús y vemos la respuesta que tiene el ciego. La respuesta es una respuesta de fe que tiene. Lo vemos en el siguiente versículo, en el 36. Respondió a él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Pues sí, porque el viejo no lo había visto, nunca había visto nada. Entonces Jesús le da la instrucción de irse a lavar al estanque de Siloé y él va y lo hace, pero Jesús ya no estaba ahí. Entonces, pues no lo reconocía, no lo había encontrado desde que fue al estanque, ¿verdad? En un principio, pues el ciego no lo reconoció como aquel que lo había sanado, pero esa respuesta que da el ciego nos revela que su corazón ya está preparado por Dios, ya está listo para recibir a Jesús, para creer en él. Ujú. Entonces, primeramente vimos que la iniciativa era de Jesús, pero no está separada de una respuesta de fe de parte de este hombre. Ujú. Y como lo vimos en el versículo de Juan 1:12, tan bello versículo que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo de Juan 3:16, que es, bueno, el centro de todo el Evangelio, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ujú. Todo el Evangelio se centra en este versículo, en el amor de Dios. Dios pagó con la vida de su Hijo, el más alto precio que se puede pagar, ¿sí? Jesús pagó por nuestros pecados y luego nos ofrece una nueva vida que Él nos compró ya con su muerte, con el sacrificio que hizo en la cruz. Y ese creer es mucho más que solo decir, ay, pues sí, sí, creo en Jesús. Y ya, ay, es mucho más, es depositar nuestra confianza en Él, realmente depositar nuestra confianza en Él, ¿sí? Que Él, ver que es el único que nos puede salvar, es poner a Cristo al frente de todos nuestros planes. No nada más lo que yo decida, sino realmente, a ver, que Jesús sea el que decida qué es lo que debo yo de hacer. Sí, es confiar en su palabra y depender de Él para que nos vaya cambiando. Y Juan 6:40, Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cada uno debe creer en Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. Es el único camino para la salvación. Y Juan 6:47, ahí mismo, nada más unos versículos después, 6:47. De cierto os digo,
el que cree en mí tiene vida eterna. Creer en él, así como verbo continuo, sí, es seguir creyendo, no nada más es, ay, sí, ya creí y ya, no, es seguir creyendo y confiando en Jesús. Pedro también habla de esto mismo y lo vemos en Hechos 10:43. Hechos 10:43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El único medio para alcanzar la salvación es la fe en Cristo. Y Pablo también habla de esto en Hechos 16, 30 y 31. Hechos 16, 30 y 31. Y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí en este pasaje vemos que Pablo y Silas estaban en prisión y ellos oraban y cantaban himnos siempre y bueno, los presos oían, los custodios también los oían. Y vemos en este pasaje cómo vino un terremoto y las puertas se abrieron y las cadenas de los presos se soltaron. Entonces, el carcelero, al darse cuenta de esto, despertando, dijo, y estos ya seguramente se fueron y tendría que pagar él con su vida por no haber estado atento a tener a los presos ahí. Y entonces él intenta, el carcelero, quitarse la vida. Pero Pablo le dice que no lo hiciera, que todos estaban ahí, no se habían ido. Y el carcelero se convierte después de haber estado escuchando todas esas predicaciones que ellos hacían, que oraban continuamente, que estaban cantando himnos. Y es cuando él pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí se lo está diciendo Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Luego vemos también en Romanos 1:16, lo que dice Pablo. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bueno, en resumen, vemos que pues la soberanía divina y la fe individual van juntas. Van juntas, están pegadas. Hechos 13, versículo 47 y 48. Hechos 13, versículo 47 y 48. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La fe misma es ese regalo de Dios. Y perdón, me había saltado otro versículo que es muy, muy bonito. Romanos 10, el versículo 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo Dios escoge al hombre para salvación? Vamos ahora a Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, versículo 8
y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación y la fe son un regalo. ¿Y cómo respondes tú cuando te dan un regalo? No le dices, oye, ¿y cuánto te debo? ¿Cuánto fue del regalo? No, tú lo recibes con gran agradecimiento, con gratitud, con gozo. Así es este regalo de salvación que Jesús nos da. Ahora, el tercer punto, ¿sí? Después de la respuesta que tiene el ciego de fe, vemos cómo reconoce a Cristo. Y esto lo vemos en los versículos 37 y 38. La primera parte del 38 de Juan 9. Jesús le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor. Fíjate, y aquí está reconociendo el ciego a Jesús. Y como le dice, creo, Señor. Cuando Jesús se presenta como el Mesías que lo curó, de inmediato vemos la respuesta del hombre curado. El Espíritu de Dios le había abierto el corazón a la verdad, revelándole la identidad de Jesús. Le abrió esos ojos espirituales, como nos lo dice en Juan 6:37. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Si tú reconoces a Jesús como Salvador, Él no te va a echar fuera. Y el punto 4, vemos ahora la adoración a Jesús. En la segunda parte del versículo 38, después de que dice, creo, Señor, y le adoró. Le adoró. El poder ver con claridad que Jesús era el Salvador, el resultado fue su adoración. Esto ya estaba probando su fe y su regocijo de este hombre. Ahora vamos a ver la ceguera espiritual, las características de la ceguera espiritual, como vimos en los versículos de Juan 9:39 al 41, donde Jesús dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos al oír esto dijeron, ¿acaso nosotros somos ciegos también? Jesús les respondió, si fueran ciegos, no tendrían pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Porque ellos creían que veían, pero estaban ciegos espiritualmente. En contraste con la vista espiritual, vemos 4 puntos de esta ceguera espiritual. Y el primero es juicio, que lo vemos en el 39. Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados, ¿sí? No es que su propósito de Jesús fuera condenar, sino salvar, porque Cristo vino para salvación, pero para los que no quieren creer, pues es condenación. Y Jesús, al decir que vino a juicio, parece como si contradijera lo que sabemos que dice Juan 3:17, que nos dice, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero no es que se contradiga, son verdades complementarias, porque el rechazar la paz de Jesús, pues es esperar un juicio. Rechazar su gracia es recibir su justicia. Rechazar su misericordia es recibir su ira. Rechazar su amor, su enorme amor, es recibir su enojo. Y rechazar su perdón es recibir su juicio. ¿Sí? Porque Jesús vino a salvar, no a condenar. Pero si tú lo rechazas, tendrás juicio.
Y vemos en Juan 12:47. Juan 12:47 nos dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero si el pecador no confía en el Salvador y no se apropia, pues, pero los que rechazan, pues se condenan a sí mismos y traen juicio. Y nos lo dice muy claramente en Juan 3:18. Juan 3:18 nos dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree, el que rechaza por completo, el que hace caso omiso de él. Bueno, y la vista espiritual viene a aquellos que no ven y confiesan su estado y su necesidad. O sea, tú reconoces que estás ciego, sí, reconoces que estás mal, que no ves, que estás en tinieblas. Pero los que piensan que sí ven sin Jesús, pues solo continúan en su ceguera, solo continúan en sus tinieblas. Como nos lo dice en Juan 3:19. Vámonos al siguiente versículo del que vimos. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esto fue lo que pasó en Nazaret. Vamos a Lucas 4:29. Lucas 4:29 dice, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, ¿sí? Y los de Nazaret no le creían, no querían ver lo que Jesús le ofrecía, les había negado, les estaba negando ellos aceptarle y quisieron despeñarle. Los que se creen con vista espiritual, se creen, porque no la tienen, puede llegar el momento en que su ceguera sea irreversible. Los que rechazan la luz de la salvación y permanecerán en esas tinieblas. Como nos lo dice en Mateo 13 al 15. Mateo 13 al 15 dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. ¿Sí? Esa incredulidad insistente es por esa ceguera espiritual. Ellos habían cerrado los ojos a la luz de Cristo y permanecerían en la oscuridad. ¿Y qué pasa? Pues endurece más el corazón. Como pasó con Faraón, ¿se acuerdan? En Génesis, como Dios manda las plagas y como Faraón, sí, los voy a dejar y luego, ay, no, pues siempre no, y se arrepiente y está necio, endurecido su corazón. Sí, vamos a verlo en Éxodo 8:15. Se negaba a dejar ir al pueblo. 8:15 de Éxodo dice, pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho, ¿sí? Ya Faraón había tenido muchísimas advertencias de las plagas, pero continuó negándose a obedecer a Dios. Endurecía su corazón cada vez que le venía una plaga y su necia desobediencia, pues que trajo pues mucho sufrimiento para él y para la nación entera.
Esa obstinación siempre nos lleva a desobediencia. Otra cosa que tiene esa ceguera espiritual, aparte del juicio, es, pues rechazan conocer su condición. Como vimos en el versículo que los fariseos decían, ¿acaso también somos ciegos? Pues sí, sí estaban ciegos, aunque ellos no quisieran, les chocó que Jesús pensase que eran ciegos espirituales. Los fariseos no pensaban que Jesús negara su vista espiritual. Decían los fariseos de la gente, ¿no? En Juan 7:49 vemos que ellos dicen, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Porque ellos en su superioridad veían a las personas del pueblo como ignorantes, sentían ellos un grupo selecto que eran los únicos poseedores de esa verdad, ¿sí? Ellos eran los conocedores de la ley y eran discípulos de Moisés, se decían así, y lo vimos también en los otros estudios, como, bueno, sí, por la sangre eran de esa descendencia, pero no tenían la fe que tenía Moisés, no eran hijos espirituales como con esa fe que Moisés siempre demostró. Y vemos en el versículo 28, ¿no? Como de Juan 9, como le injuriaron y dijeron, tú eres el discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Ellos, muy importante, eran discípulos de Moisés. Ellos estaban confiados en su posición de que no tenían, según ellos, falta de espiritualidad, pero en realidad lo que estaban ciegos a las verdades espirituales. Y al rechazar esta condición, lo único que hacían pues era permanecer, confirmaban su condición de oscuridad en su corazón y aumentaban el rechazo, ¿sí? Rechazan la vida espiritual, como lo vimos que en Juan 9:41a Jesús les responde, si fueran ciegos, no tendrían pecado, reconocerían que estaban ciegos. Y Jesús los podía sanar, pero ellos no lo reconocían. Y Jesús responde con una sorpresa aquí para los fariseos, que esperaban una respuesta más directa. El punto de Jesús era que si ellos reconocían su ceguera, ellos recibirían la vista y perdón de sus pecados. En Salmos 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Lo que necesitaban hacer era reconocer el pecado, pero no lo hacían. Pero estaban muy lejos de reconocer su condición. Como las personas que nos dicen en Proverbios 26:12, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él, ¿sí? Su necedad nada más los llevaría a mayor condenación, a una condenación eterna. ¿Mm? Como se los dijo Jesús, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ya, ya que no querían reconocer su ceguera y ellos pensar que veían, permanecerían culpables de su pecado. Y el pecado era su incredulidad. Mateo 15, 13 y 14. Mateo 15, 13 y 14 dice, pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Jesús los estaba abandonando en su incredulidad. Y bueno, sabemos que los que persisten en seguir en esa oscuridad, los que aman más esas tinieblas y esa oscuridad, pues continuarán perdidos, como nos lo dice Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Seguirían así en
en una ceguera sin visión espiritual. Mateo 6:23. Mateo 6:23 dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Pues sí, si tu ojo es malo, ninguna luz puede entrar y permanecerás en tu oscuridad. No habría lugar para ellos en la eternidad con Dios. Mateo 8:12. Mateo 8:12, muy fuerte. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? Serán excluidos por haber perdido su fe, por no haber creído, por estar aferrados a sus tradiciones religiosas al grado de no querer aceptar el, el mensaje de Cristo. ¿Sí? Y fíjate cómo qué fuerte. Lloro y crujir de dientes, eso se me hace así terrible, ¿no? Es esa agonía que sufrirán. Y finalmente, Mateo 22:13 dice, entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿sí? Esas tinieblas de afuera, esa oscuridad eterna, lejana de la luz, y ese lamento y tormento incesante, ¿no? Entonces así permanecerían por su incredulidad. Entonces, pues que no nos pase lo mismo y que esto nos dé también cargo para con las personas que están en esas tinieblas todavía y que les hagamos ver que pueden venir a la luz admirable, ¿sí? Pueden venir a Jesús para que quite esa ceguera, para que sane esas tinieblas y los traiga, así como al ciego le trajo la vista física y la vista espiritual, también pueden ellos tener esa vista espiritual. Pues este es el estudio que nos tocó el día de hoy. No sé si quieran comentar algo o voy a dar gracias. Dice, bueno, pues amado Padre nuestro, te damos muchísimas gracias por haber abierto nuestros ojos y poder tener esa vista espiritual y poder así, pues, comprender tu verdad, poder ir a tu palabra que nos enseña cada día, tus enseñanzas nos da y que nos va haciendo comprender todo lo que tú quieres para nuestra vida. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has puesto en nuestro corazón el tener esa necesidad de buscarte, el darnos cuenta de nuestras faltas, de nuestros pecados y de tener esa necesidad de buscarte en ese enorme vacío que tenemos en nuestro corazón, que solo tú lo puedes llenar. Gracias, Padre, porque el conocerte de esta manera personal, pues ha ido transformando nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y nuestra manera de vivir. Gracias, Señor, por ese gran amor y por la misericordia que tú has tenido con cada uno de nosotros, Padre. Te agradecemos y te honramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.